Continuando con el ministerio profético, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando mucho de Elías, luego nos pasamos a Jezabel, que nada tiene que ver con la profecía, porque era una mujer que se decía profetiza, pero no era cierto. Y ahora vamos a regresar a ver al profeta Eliseo. Habíamos dicho que los profetas, hay profetas a la nación y hay profetas a las naciones. Y los profetas a la nación se mueven en toda una nación, mientras que el profeta a las naciones está capacitado para poder llevar o para poder viajar a cualquier nación, llevando también un mensaje específico a cualquier parte del mundo, profetizando de parte del corazón de Dios y lo que va a suceder en el lugar que visite. Y hay algunas características que por lo general a estos profetas les gusta viajar. Amén. Yo no sé por qué a mí me dicen profeta. Hay dos hermanos y me extrañó mucho porque en la iglesia bautista un hombre llegó y me dijo, ¿cómo está, profeta? Y para que digan ahí, en la iglesia bautista está... Por lo general les gusta viajar, me gusta viajar, se relacionan fácilmente con otras personas, sí, encajan muy bien con cualquier cultura, sí, se les facilita entender o hablar diferentes idiomas, pues así, quién sabe, ¿verdad? Pues yo creo que sí, y son profetas llenos de fe, capaces de soportar cualquier circunstancia en terrenos en los que no se encuentra apoyo, ya sea familiar, amigos, iglesia, etcétera. No sé si voy a ir a Pakistán o no, pero no me da miedo ir solo. No sé, o sea, no sé. Algunas personas tendrían miedo de siquiera subirse al avión, sí. Y aquí, pues, bueno, no me da miedo, pero bueno, si voy o no voy, o cuando vaya, pues Dios sabrá cuándo es, ¿no? Y además también son capaces de soportar persecuciones, aún arriesgando su propia vida. Y sí, esto ha sucedido ya a lo largo de nuestros ministerios. Puede ser que haya malas actitudes en algunos profetas por causa de su influencia, porque pueden llegar a tener un corazón desubicado. Sí, hay personas que Dios las usa en la profecía, pero se empiezan a desubicar. Permiten que la avaricia llene sus corazones y pueden también usar la manipulación de forma constante. Y sí, creo que sí, tenemos que cuidar mucho eso. Muy bien. Una pregunta. Ya vimos la historia de Elías. ¿Se acuerdan de los milagros que realizó Elías? Hizo llover. Ajá, descendió el fuego. Provocó la sequía, sí, exacto. Provocó la sequía, hizo llover fuego del cielo. Resucitó al niño, proveyó para la viuda. Ese es Eliseo. Ajá. ¿Qué más? Bueno, ese fue de parte de Dios, ¿verdad? Sí. Vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, Eliseo hizo lo doble de milagros que Elías. Y yo preguntaría, ¿por qué realizó Eliseo lo doble? Por la doble porción. Cuando antes de que Elías muriera, Eliseo dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y dice
en Segunda de Reyes 2:8. Vamos a ir brincando, no vamos a estacionarnos demasiado en la vida de Eliseo. Vamos a ir saltando de versículos en versículos. En el 2:8, Segunda de Reyes 2:8 dice: Elías tomó su manto y enrollándolo golpeó el agua. El río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Este es otro milagro de Elías, ¿sí? Fíjense que hace muchos años, en 1980, hubo una lluvia tan fuerte en la región de Chiapas que se desbordaron los ríos. Y dice, el pastor me estaba diciendo que una de las ancianas de allí de la congregación, esa noche estaba enferma y esa hermana vivía a un lado del río. Entonces empezó a crecer el río, y dice que la anciana se despertó enferma, se despertó y ella cruzó el río, sobre el río, o sea, no en el puente. Dice el testimonio de la hermana fue hermano, pues es que yo nada más veía los carritos pasar en las aguas, entonces imagínate. Y dice, y yo iba caminando sobre ellos, la viejita, o sea, imagínate. Ahora, la hermana quizás no pudo expresarse demasiado bien, pero estamos hablando de que tenemos un Dios de milagros, ¿sí? Tenemos un Dios de milagros que, déjenme decirles, yo escuché parte de una predicación donde estaba diciendo el pastor: si no esperas nada, ya tienes todo. Si no esperas nada, ya tienes todo. ¿Por qué? Porque no estás esperando nada. Es decir, si tú no le pides nada a Dios, Dios no te va a dar nada. Muy pocos cristianos nos atrevemos a pedirle al Señor. Y porque hemos caído, es que nos dicen: no, tú no le pidas mucho. ¿Para qué? Porque a lo mejor se te puede subir o lo que sea. Pero él hacía referencia, decía, si Jesús estaba hablando de que el buen pastor tenía 100 ovejas y se le perdió una en el desierto, se le perdió una, y dice que fue a buscar a esa que se le había perdido. Y yo hubiera podido pensar: pues tengo 99, ¿no? ¿Para qué voy por una más? Y es lo que Dios quiere, es que nosotros nos atrevamos también a pedir. Si nosotros no pedimos, no vamos a ver cuán poderoso es Dios también. ¿Me entienden? Entonces, por eso decía este pastor: si tú no pides nada, o no necesitas, o te conformaste con eso. Entonces, yo he estado pidiéndole algo al Señor: Señor, yo quiero ver tu mano de poder. Yo quiero ver tu mano de poder que se mueva. ¿Por qué? Porque es necesario. Y sí, a veces nos desesperamos porque no vemos que Dios se mueva, pero si no le pedimos, pues vamos. Mira, si tú no le pides nada a Dios, no vas a esperar nada de Dios, y poco a poco nuestra fe se va apagando. ¿Por qué? Porque no vemos la mano de Dios moverse. Dice ahí entonces que Elías tomó su manto y enrollándolo golpeó el agua, el río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Yo había acomodado esta enseñanza de cierta manera, pero voy a regresar al ratito a esta parte. Dice, vamos, al versículo 13, ahí mismo, Segunda de Reyes 2:13. Ahora está hablando
ahora está hablando de Eliseo. Ahora ya no está hablando de Elías, ahora está hablando de Eliseo. Dice, luego recogió Eliseo el manto que se le había caído a Elías y regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Exactamente el mismo milagro, la misma acción. Aquí no nos dice que se abrió lo doble, ¿no? Pero yo creo que se abrió lo doble. ¿Qué pasó? No, estoy bien. Entonces, también, este es un milagro. Número 2, dice en el versículo 23, y es bien raro que milagro tras milagro haya sucedido en la vida de Eliseo. No quiere decir que sucedió ese mismo día, pero fueron milagros constantes. Dice el versículo 21, dice, Eliseo fue al manantial y arrojando allí la sal, exclamó, así dice el Señor, yo purifico esta agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad. Había un lugar donde si se tomaba el agua de allí, o eran estériles los hombres y las mujeres, o se morían. Entonces, es algo bien loco, ¿no? Aventar sal a un estanque y que sea purificado. Hoy pudieran decir, bueno, es que a lo mejor estas aguas estaban así, pero ¿quién le dijo a Eliseo? Obviamente él nada más obedeció, y cuando Dios te dice, más vale que obedezcas, más vale que obedezcas. Dice entonces vamos al versículo 23, y aquí sí está bien pesado. Dice, de Jericó Eliseo se dirigió a Betel. Iba subiendo por el camino cuando unos muchachos salieron de la ciudad y empezaron a burlarse de él. Anda, viejo calvo, le gritaban, anda, viejo calvo. Miren, una cosa es reírse de la gente o con la gente, y otra cosa es burlarse de las personas. Y dice, Eliseo se volvió y clavándoles la vista, los maldijo en el nombre del Señor. Al instante, 2 osas salieron del bosque y despedazaron ¿a cuántos? A 42 muchachos. Miren, hermanos, regularmente nosotros decimos que creemos en la oración, ¿verdad? Nosotros decimos que creemos en el poder de la oración. Una de dos, o no estamos orando, o no estamos orando como Dios quiere que oremos. Si estamos, si dice la palabra de Dios que Dios no cambia, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, ¿cuál es el problema? El problema somos nosotros. El problema es nuestra oración o la falta de oración, la falta de fe. Nuestra oración, ¿cómo estamos orando? Estamos orando con sabiduría, porque si nosotros, cuando Pablo dice que nosotros debemos de cantar con sabiduría, obviamente también tenemos que orar con sabiduría. Tenemos que hablar con sabiduría, y orar con sabiduría muchas veces va a requerir de nosotros valentía y decir, Dios, arréglate a esta persona. Miren, yo voy a cortar el audio de esta grabación. Yo estuve orando por un político.
Ahora, no quiere decir que fue mi única oración. Yo creo que alguien más oró exactamente lo mismo y sucedió. ¿Por qué hay políticos así? Porque por culpa de la iglesia. Porque nosotros no estamos tomando el papel que nos corresponde. Dijo un día un hermano hace muchos años, si la gente se diera cuenta que la nación está en manos de la iglesia, si la gente de afuera se diera cuenta que la nación está en manos de la iglesia, nos echarían la culpa de todo. ¿Y saben qué? Tienen razón. Tienen razón. Entonces, los maldijo en el nombre del Señor. Sí. Ahora imagínate, él sabía que él era el siervo de Dios, ¿cierto? Él sabía que era siervo de Dios. ¿Qué eres tú? Y cuando alguien se burla de ti, ¿qué haces? Porque déjenme decirles, hay personas que se burlan a causa de que somos cristianos. Ahí no hay problema. Pero a veces se burlan nada más porque quieren burlarse. Ahí sí debe de haber problema. ¿Por qué? Porque somos hijos del Señor. Ahora, entonces solamente fueron 42 muchachos. ¿Por qué? Porque y seguramente empezó uno nada más. Y los demás le siguieron. ¿Y cuántos fueron despedazados? 42. Vamos al capítulo 4, Segunda de Reyes 4:38. Dice: Eliseo regresó a Gilgal y se encontró con que en esos días había mucha hambre en el país. Por tanto, se reunió con la comunidad de profetas y le ordenó a su criado: pon esa olla grande en el fogón y prepara un guisado para los profetas. En eso, uno de ellos salió al campo para recoger hierbas. Allí encontró una planta silvestre y arrancó varias frutas hasta llenar su manto. Al regresar, las cortó en pedazos y las echó en el guisado sin saber qué eran. O sea, imagínate que alguien viene y le echa cosas a tu guisado. O sea, a ti te dijeron, haz de comer, y llega alguien y le pone. O sea, eso no. Porque no dice que le dijeron a este hombre. Dice, uno de ellos. Dice, versículo 40, sirvieron el guisado, pero cuando los hombres empezaron a comerlo, gritaron: hombre de Dios, esto es veneno. Yo creo que el cocinero dijo: espérate, ¿qué? O sea, tan mal está la comida. Dice, así que no pudieron comer. O sea, ya habían comido. Y dice que no pudieron seguir comiendo. Entonces Eliseo ordenó: tráiganme harina. Y luego de echar la harina en la olla, dijo: sírvanle a la gente para que coma. Y ya no hubo nada en la olla que les hiciera daño. Imagínate, otro milagro. ¿Cuántos llevamos? Ya ni sé. Y luego, versículo 42 dice: de Baal Salisá llegó alguien que le llevaba al hombre de Dios pan de los primeros frutos. No era diezmo, no era ofrenda, pero eran los primeros frutos. Yo me acuerdo, hace muchos años conocimos a un hermano, un matrimonio precioso. Él se llamaba Adulfo. Y me acuerdo que me llevaron dos cosas a la iglesia.
aparte de sus diezmos y sus ofrendas, llevaron dos cosas. Llevaron higos, y llevaron chiles. Dice, hermano, no los hemos probado. ¿Y saben qué? Estaban ricos. Estas primicias, nosotros nunca hemos hablado de primicias en esta congregación. Pues imagínate, si no diezmamos y ofrendamos como se debe, ahora hablar de primicias, peor. De Baal Salisá llegó alguien que le llevaba al hombre de Dios pan de los primeros frutos, 20 panes de cebada y espigas de trigo fresco. Eliseo le dijo a su criado, dale de comer a la gente. ¿Cómo voy a alimentar a 100 personas con esto? Imagínate, 20 panes para 100 personas. A propósito, estuve en un retiro para hombres este viernes y el sábado. Y el sábado en la mañana sirvieron chilaquiles y yo estaba desvelado, tomé 3 tazas de café. 3 tazas de café y yo le dije, le comenté a uno de los hermanos, a este café como que le hace falta pan. Hermanos, como 10 minutos después, hermano, acaban de traer pan. Me tuve que echar otro café. Entonces dice ahí que dale de comer a la gente. ¿Cómo voy a alimentar a 100 personas con esto? Replicó el criado, pero Eliseo insistió, dale de comer a la gente, pues así dice el Señor, comerán y habrá de sobra. ¿Y saben qué? Sobró pan. Nosotros estábamos esperando, ya saben, el límite de hombres que estábamos esperando eran 65, pero a la hora de la hora, ya ven, no falta que no pudo venir no pudo venir el otro y aquel. Hermanos, llegaron 55 más aparte el staff. O sea, se completó todo lo que se había calculado. Versículo 16 dice, entonces Eliseo le prometió el año, aquí estamos hablando de una mujer que no tenía un hijo, y dice, el año que viene por esta fecha estarás abrazando a un hijo. No, mi señor hombre de Dios, exclamó ella, no engañe usted a su servidora. Y en efecto, la mujer quedó embarazada y al año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz un hijo, tal como Eliseo se lo había dicho. Saben, muchas veces nosotros hablamos una palabra profética que a veces nosotros no detectamos. ¿Te acuerdas lo que te dije hace 8 días, Guillermina, cuando te ibas saliendo de aquí? Que te dije, quédense a comer, y que tú dijiste que tenías que ir a no sé qué parte. ¿Y te acuerdas que te dije? Que ni te van a dar de comer. ¿Te acuerdas? Y no te dieron de comer. Y no fue una profecía, sino simplemente, a veces decimos cosas que suceden, no porque nosotros queremos, sino porque Dios está avisándonos de alguna manera, ¿verdad? Entonces, para la próxima sí te van a dar de comer, y doble, ¿verdad? Sí. Pero es muy curioso, hermanos, cuando Dios nos quiere usar, cuando Dios nos usa, a veces sí Dios nos pone un mensaje y entendemos que Dios nos está dando un mensaje, pero a veces nosotros ni lo discernimos, solamente soltamos la palabra y Dios honra la palabra también. Y dice en versículo 39 de ese mismo capítulo, ese niño se murió. Yo no sé qué edad tendría ese niño, pero acuérdense, en un solo capítulo pudieron haber pasado
días, semanas, meses, años, ¿sí? La Biblia no estipula cuántos años o cuánto tiempo pasó, pero dice que este niño se murió. Y cuando ve al niño muerto, obviamente la mamá empieza a culpar al profeta. ¿Se acuerdan como también le echaron la culpa a Elías? Y dice, Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro del cuarto y luego volvió a tenderse sobre el niño. Esto lo hizo 7 veces, al cabo de las cuales el niño estornudó y abrió los ojos. Cuando Dios te dice haz algo, hazlo. Aunque suene loco, hazlo. Hace muchos años yo recuerdo que había un grupo, una pandillita que se juntaba y era una bola de marihuanos, hermanos, que nada más estábamos esperando que nos atacaran, a mi familia y a mí. Siempre llegábamos de la iglesia y siempre allí, y la verdad, hermanos, sí daba temor, hasta que un día el Señor me dijo, ve y haz algo. Entonces yo me bajé y siempre se ponían en un poste. Entonces ve y haz esto. Entonces yo agarré un puño de tierra y yo de ahí mismo agarré la tierra y dije, en el nombre de Jesús, y la empiezo a derramar, en el nombre de Jesús, nunca más se van a volver a parar aquí. ¿Y saben qué? Nunca más se volvieron a parar allí. ¿Verdad? Nunca más se volvieron a parar ahí. Cuando Dios te pone, ahora, ¿qué tiene que ver la tierra? Nada. Simplemente obedecí lo que creo que Dios puso en mi corazón. Hice eso y sucedió. Entonces, si Dios te dice haz algo, hazlo. Aunque suene loco, obviamente conforme a la palabra que Dios te diga. Y dice en el capítulo 5, hay la historia de un rey que estaba leproso, un comandante que estaba leproso, y él estaba buscando su sanidad. Y dice Eliseo, versículo 10, entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Y este general, que se llamaba Naamán, quedó limpio de esa lepra, solamente por obedecer lo que Dios le dijo a través del hombre de Dios. Pero había un ayudante de este hombre de Dios, de Eliseo, que se llamaba Giesi. Y ahorita vamos un poco a regresar a lo que yo quiero compartirles. Este hombre, el general le dice, dime, quiero darte algo, quiero pagarte, por así decirlo, por mi sanidad. ¿Qué quieres? Y él dijo, no quiero nada. Pero el ayudante del profeta, la ambición llegó a su corazón. Entonces el profeta se fue, pero el ayudante del profeta fue detrás del general y dijo, mira, fíjate que vamos a recibir unos invitados y necesitamos tanto, y unas túnicas y oro. Y dice que le entregó unas telas y presentes. Y sin saber, el profeta, Dios le empieza a decir, ¿sabes qué? Tu ayudante ya cometió un pecado. Y dice, ¿por qué fuiste con el general si yo no te envié? Ahora, ¿se merecía Eliseo esa paga? Sí, por supuesto, sí se la merecía. Pero él prefirió decir, no me pagues, no me des nada. La situación es que este hombre, el ayudante, le ocultó al profeta.
Y el profeta va y le dice: ahora la lepra de Naamán se les pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Fíjate, no solamente a él, pero a su descendencia. Dice: no bien había salido Giezi de la presencia de Eliseo, cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la lepra. Yo no sé si ustedes han conocido a gente con lepra. Es horrible. Yo me acuerdo hace muchos años, yo saludé a dos jóvenes, un joven y una señorita. Ellos estaban afuera de la iglesia y yo los vi con una hermana. Yo conocía a la hermana, yo conocía a sus hijos, la mamá del Chino y de Nacho. Yo no sabía que Chino y Nacho tenían más hermanos. Entonces, al extenderle mi mano, hagan de cuenta que nada más tenían esta parte. No tenían mano. Ninguno de los dos tenía mano. Y porque habían tenido lepra. Entonces, imagínate saludarles y tocarles allí. O sea, yo no sabía y ellos me dieron su mano con mucho temor de que yo los rechazara. Yo no los iba a rechazar. Me dieron su mano y sentí horrible tocar sus manos, hermanos. Pero la lepra es algo muy feo. La carne se empieza a caer a pedazos. Es muy fuerte. Entonces imagínate, esa lepra que había tenido este general se le pasa al ayudante del profeta, solamente por su avaricia. Y el capítulo en 2 de Reyes 4, versículo 2 dice, bueno, me salté, no sé por qué, pero bueno, vamos a versículo 2. Dice: ¿qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime qué tienes en casa. Esta es una viuda que tiene deudas. ¿Se acuerdan? Como Elías. Y dice: su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Lo mismo, ¿eh? Aceite. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos, cierra la puerta, echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Y dice versículo 5, cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra vasija más y él respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. Y la mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Yo recuerdo, hermanos, cuando mi papá no estaba en la casa, pasábamos hambre, sí pasábamos hambre, pero yo recuerdo que mi vida era feliz. Mi vida era feliz. Cuando llegó mi papá, las cosas no cambiaron, excepto que estaba una persona más ahí. Entonces, pero yo sí vi que ya no llegaba tanta bendición a nosotros como antes. Y ahora mi papá estaba ahí. Se supone que él iba a proveer, ¿no? Digo, que tampoco proveyó, pero ni modo. A lo que voy es que muchas veces cuando Dios nos lleva, Dios nos está sustentando y Dios nos lleva a otra posición y obviamente nos quita la manera en que Dios nos estaba proveyendo y empieza a proveer de otra forma. ¿Me explico? Y dice ahí que el aceite se acabó. Entonces obviamente esta viuda empezó a pagar sus deudas. Es bueno entender esto, hermanos. Yo me he preguntado, quizás algunos de ustedes no sepan,
no han escuchado de esto. Yo nunca he visto esto, que dicen que ha llovido como oro en las congregaciones. Yo digo, ¿y qué hacen con ese oro? Pues lo que yo haría, yo empiezo a barrerlo y yo lo voy a vender, ¿no? Digo, ¿para qué quiero oro sobre mi cabeza? No, o sea, no me hace más bonito. Con lo guapo que estoy ya, basta, ¿no? ¿Para qué quiero oro? ¿Ah? Bueno, yo siempre me he preguntado eso, ¿qué hacen con ese oro? No, yo no dudo que Dios pueda hacerlo, pero después, ¿qué sucede con ese oro? No, pues que se desaparece. No, pues qué chiste, ¿no? Qué chiste. Bueno, también en 2 de Reyes 6, versículo 17, dice, aquí está un ejército rodeando a Eliseo, y dice, entonces Eliseo oró, Señor, abre a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Es decir, había ángeles protegiéndolos, ¿sí?, en contra de ese ejército. Pero lo que sucedió en los enemigos, dice, como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar, Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y el Señor hizo lo que le pidió Eliseo. Dios abre los ojos del siervo para que vea a los ángeles, y ahora él ora para que el ejército esté ciego, y sí, y sucedió eso. Entonces, estamos llegando al final de los días de Eliseo. En el 13, versículo 20 dice, después de esto, Eliseo murió y fue sepultado. Cada año bandas de guerrilleros moabitas invadían el país. ¿Ya desde cuándo? Y dice versículo 21, en cierta ocasión unos israelitas iban a enterrar a un muerto, pero de pronto vieron a esas bandas y echaron el cadáver en la tumba de Eliseo, o sea, como que lo aventaron, ¿no? Y dice, cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre recobró la vida y se puso de pie. Imagínate. Después de eso. Entonces, ¿por qué Eliseo hizo tantos milagros? Es obvio que la unción de Dios estaba sobre Eliseo, pero la unción de Dios no se recibe como algo mágico. Giezi estaba cerca de Eliseo y Giezi no recibió la unción. ¿Por qué? Quizás no la buscó. Simple y sencillamente. Ahora, en la vida de Eliseo, hermanos, vemos que él estuvo como siervo al lado de Elías, no como compañero de ministerio. ¿Me siguen? No como compañero de ministerio, sino como un siervo. Una cosa es estar como un siervo, sirviéndole fielmente, y otra cosa es estar como compañero de ministerio. Porque el compañerismo no es una garantía de servicio. Piensen, por ejemplo, en la vida de Judas. ¿Él fue un siervo o fue un compañero de ministerio? Fue compañero de Jesús nada más. No fue un siervo. Y en la iglesia nosotros necesitamos no compañeros de ministerio, necesitamos siervos. ¿Cómo podemos servirles a los hombres y a las mujeres de Dios? Porque eso es lo que hace toda la diferencia.
Por eso yo creo, hermanos, que Eliseo tuvo la doble porción, no tanto porque se la pidió, sino porque él tenía, por así decirlo, el derecho a decir: Dios, yo quiero la misma porción que tú le diste a mi señor Elías, dame la doble. ¿Por qué? Porque Elías honró a Dios, y Eliseo quería honrar también a Dios. Entonces, el servicio no es un sinónimo de amor. Judas pudo haber servido al Señor, pero no lo amaba. Por ahí alguien dice que no todo el que besa ama, y eso es cierto. Porque hay quienes sirven a Dios, pero no le aman. Y nosotros podemos ver, hermanos, cómo en la vida de Eliseo las cosas se fueron dando de menos a más. De menos es un decir, porque imagínate abrir un río, no cualquiera lo puede hacer. Pero porque había un corazón de servicio. Y cada vez que nosotros podamos servir a alguien, podemos decir: Dios, yo quiero servirte sirviendo a alguien. Hay mucha gente que quiere servir a Dios, pero no quiere servir a nadie en la iglesia, o servir afuera de la iglesia. Que nuestra congregación, hermanos, sea conocida como gente que quiere ayudar, a otros. No somos muchos, pero que por lo menos podamos ayudar, y que vean que nosotros que queremos, que es nuestro corazón, ayudar a otros. Amén. No tienen que darnos un título o un nombramiento para empezar a ayudar a otros. El asunto es: tengamos también cuidado dónde estamos sirviendo. O sea, Dios nos va a decir: sirve aquí, y ojalá que lo podamos seguir haciendo. Amén. ¿Algún comentario? Muy bien. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por la vida de Eliseo, por la vida de Elías, Señor. Gracias por ayudarnos a entender que el servicio es mucho más importante que solamente el compañerismo, Dios. Gracias, Señor, porque podemos servirte a ti a través de servir a nuestros hermanos. Ayúdanos, Dios, danos fuerza, danos sabiduría. A veces, Señor, tendrás que incrementar tu paciencia para que nosotros podamos servir con gozo, Dios. Señor, en el nombre de Jesús queremos amarte, queremos servirte, queremos darte toda la gloria y toda la honra por Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.